Directamente al ministro, si como miembro del gobierno se siente en una casa en la que es su casa. Hombre, yo creo que tú eres un ejemplo vivo de que ese adagio no es cierto, ¿no? Tú eres un profesional de dilatada trayectoria, tanto en la pública como en la privada. Tú estuviste aquí en esta casa, por cierto, llevaste a este programa a su máxima audiencia histórica, y después has pasado por medios privados, y no creo que, en fin, se te tenga por alguien que obedece consignas de nadie, vamos, creo yo, ¿eh? No, así es, y se lo agradezco mucho. Por empezar por lo último, ¿qué sentido tiene la entrevista de Illa y Puigdemont? ¿Es de tanteo, como comentábamos hace un rato en esta tertulia? ¿Qué información tiene usted sobre eso? Ninguna. Ninguna. No seguía la relación Illa-Puigdemont de los últimos días, meses. No sabía que iba a haber esa reunión, y entiendo que se enmarca dentro de la política de Illa en Cataluña y de las necesidades y planteamientos políticos que Illa tiene que resolver en Cataluña. Eso es lo que creo. No me diga que usted se ha enterado por la radio, viniendo aquí escuchando en Radio Nacional. No, por la radio no, me he enterado por el dossier de prensa que leo todas las mañanas. Bien. Ministro, venimos de un verano de incendios, de desastres naturales de proporciones espantosas, de consecuencias humanas también terribles, pero con chispas en la política, y mientras el eco del bosque se apagaba con el fuego, y usted sabe muy bien lo que es pasar por un pinar y escuchar ese eco del bosque, porque en Valladolid, de donde usted era alcalde, hay unos cuantos, se abrían frentes en la política. Un cruce que yo creo que incomoda a la ciudadanía. ¿Es inevitable tirarse los trastos así? Yo es que... a lo mejor la pregunta es ingenua. No, pero yo creo que analizar la discusión política en términos de bronca, a mí, no lo digo por ti, no lo digo en este caso, sino en general, me parece practicar la equidistancia. Es decir, bronca entre el PP y el PSOE. Bueno, pero analice usted los motivos de la bronca. Es decir, la bronca, en este momento, estriba, entre otras cosas, en dilucidar de quién son las competencias, cuáles son las responsabilidades, qué es lo que se ha hecho para que lo que ha sucedido en mi tierra, por ejemplo en Castilla y León, se haya producido una vez más, 3 años después de que Zamora resultara achicharrada, y que cada palo aguante su vela. Porque esa es la política al final. Los ciudadanos tienen que elegir entre modelos, tienen que elegir entre un modelo que apuesta, por ejemplo, por privatizar los servicios de extinción de incendios, que dice que tener un servicio de prevención y extinción todo el año es un despilfarro, o por quienes defendemos que se dignifique a los bomberos, que haya un dispositivo suficientemente dimensionado durante todo el año, que no se privaticen esos servicios, que se apueste por la detección temprana. Es que esa es la política. Entonces, dirimir esto en términos de bronca, pues a mí me parece equidistancia. Porque digo, ¿por qué se produce la bronca? Vayamos al grano. ¿Qué sucede en mi tierra? Pues en mi tierra sucede que 4 días después de que empiecen los incendios y 4 días que viene celebrándose el CECOPI, el presidente de mi comunidad no había entrado ni por videoconferencia, y le tuve que sacar yo con unos tuits de su retiro espiritual en Cádiz. Y a partir de ahí se monta, pues, la de Dios es Cristo. ¿Por qué? Porque hay un ministro que osa nada más y nada menos que a cuestionar la forma de comportarse de los presidentes autonómicos del Partido Popular, que al parecer son intocables. Al presidente del Gobierno de España se le puede decir de todo, pero oye, no digas que el presidente de tu comunidad autónoma está en Cádiz, a 800 kilómetros de donde se están produciendo los hechos, porque entonces es que eres un poco menos que eres en fin, no sé la de cosas que he tenido que leer y que oír. La realidad es que si yo no digo nada, el señor Mañueco seguía en Cádiz a día de hoy. Y además nadie hubiera dicho nada, y eso es lo lamentable. Ni siquiera los medios de comunicación hubieran jugado el papel que les corresponde hacer. Entonces, ahí está el origen de la bronca política. A partir de ahí, pero la realidad es que bajo la bronca hay una discusión sobre el modelo de país que queremos, sobre lo público y lo privado, sobre la prevención o no prevención. Esa es la clave, y eso es lo que yo espero que los ciudadanos hayan entendido, y creo que muchos han entendido. Me plantea usted, a lo mejor me equivoco, la cuestión en términos que me suenan a preelectorales. No sé si está pensando, como le han dicho también en las elecciones, no sé, inminentes, pero casi, León. No está pensando en eso. No. De hecho, claro, yo no soy el candidato en Castilla y León. Pero yo soy tiene que arañar, soy el secretario provincial de Valladolid, no, nada más. No. En todo caso, hombre, en el caso de Castilla y León, yo creo que es legítimo pensar en que llegue el día
después de casi 40 años, de que esta gente del Partido Popular pase a la oposición. Por higiene democrática, por lo mismo que ellos decían en Andalucía, en fin, porque eso parece ser que vale para todos los territorios, menos para ellos en los territorios en los que ellos gobiernan, en los que parece que ellos pueden estar toda la vida y todo va fenomenal. No, yo no estaba pensando en las elecciones, estaba pensando en la Sierra de la Culebra, que hace 3 años ardió, y 3 años después estamos exactamente en la misma situación, con los mismos medios, los mismos planteamientos, el mismo escaqueo, la misma ilusión de responsabilidades. 3 años han pasado y mi tierra no ha cambiado nada. Entonces, espero que algo cambie a partir del año que viene, que algo cambie, que los ciudadanos se decidan de una vez por todas a propiciar una alternancia en Castilla y León que es sana. O sea, que está pensando, ahora está hablando en de las elecciones. No, estoy pensando en el futuro de Castilla y León, que está claro que por donde va, pues no va bien. Ahí tienen ustedes a León desangrándose poblacionalmente. Es verdad que la gente de León tiene, por la desgracia, desde mi punto de vista, de mirar demasiado a Valladolid como el origen de sus males y no al Partido Popular, que es el que lleva 40 años gobernando Castilla y León, pero ahí tienen a León desangrándose, Zamora ya no se puede sangrar mucho más y, en fin, en algún momento espero que haya una reacción ciudadana y esto cambie. El Partido Popular les acusa de no haber hecho todo lo que estaba en su mano. La ley de montes establece que son las comunidades, en efecto, las que tienen que elaborar planes de prevención y gestionar los incendios, pero esa misma ley obliga al gobierno a elaborar directrices comunes y eso no se ha hecho. Mire, fíjese, ha habido 3 comparecencias de los 3 ministros directamente interpelados por el tema de los incendios la semana pasada en el Senado. Han sido absolutamente esclarecedoras. Por cierto, se han producido a petición del Partido Popular. Ahí se han dado todas las explicaciones, se ha explicado cómo han estado todos los medios a disposición de las comunidades autónomas desde el minuto 1 y esa es la realidad. La realidad. También le digo, claro, el problema con los incendios es que si uno actúa a posteriori, esto es como con la salud, ¿no? Cuando uno tiene que meter el bisturí, malo. Es mejor tomarse la pastillita todos los días que te pauta el médico para no llegar al extremo de tener que sentarte en la mesa de operaciones. Pues con los incendios pasa lo mismo. Cuando no se hace nada para prevenir, cuando no se cuida el monte y llega el incendio, apagarlo es mucho más difícil. Y entonces recurrir a papá gobierno y a papá Estado para que te eche una mano cuando tú has descuidado las labores de prevención y de detección temprana, pues bueno, pues esa es la situación. En Castilla y León ha habido fuegos de frente de 100 kilómetros. Eso no se extingue con ningún medio. Hay más cosas, quiero hablar de más cosas, pero que tengo aquí delante el tuit ese al que hacía referencia usted y muy constructivo no parece. ¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En Castilla y León está calentita la cosa. Claro, es una provocación. Duro, es una provocación, claro, sí. Claro, eso es lo que pretendía, provocar a través de la ironía y del sarcasmo, que parece ser que no es un recurso, en fin, muy común en política. ¿Ves que a qué tuit contestaba? A uno en el que el señor Feijóo dice que estaba en permanente contacto con el señor que no había entrado ni por videoconferencia en ninguno de los 4 CECOPI que había habido en Castilla y León hasta la fecha. Estaba también informado a través de Mañueco exactamente igual de bien que estuvo en la Dana con el señor Mazón, al que parece ser también que le informó desde el Ventorro de cómo iba la Dana. Entonces, claro, ¿qué es lo que hago? Provocar. Y es lo que conseguí. Pero eso lo tiene que hacer un ministro. ¿Por qué provocar. No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que yo no, en fin, yo no entiendo muy bien cuál es la regla escrita o no escrita. Mire, un ministro lo que no tiene que hacer es robar. Por ejemplo, un tuit en ese, lo que no tiene que hacer. Un tuit así a usted le molestaría. A mí en absoluto. Entre otras cosas. Le he visto responder a tuits. Y bueno, y si me molesta, pues chico, pues tendré que si hay algún tuit que me dirijan que tenga ese tono irónico y me lo merezca, pues tendré que apechugar con él. Lo que está claro es que en ese momento que el señor Feijóo presuma de que está siendo informado por el que ni siquiera ha entrado en un CECOPI ni por videoconferencia, por eso le dije, hombre, ¿le has preguntado por el tiempo en Cádiz? Sí, y dije irónicamente, porque la cosa en Castilla y León está calentita, tan calentita que estaba ardiendo de arriba abajo. Esa es la ironía y el sarcasmo. Y la derecha se rasga las vestiduras porque un ministro utilice la ironía. Y dicen, no, se burla de los incendios. No, hombre, no. El que se burla de los incendios es el que está tendido al sol en Cádiz mientras su tierra arde. Ese es el que se burla, no yo.
Yo lo único que hice fue sacarle del escondite en el que estaba, y ese mismo día, fíjate si fui efectivo, que esa mañanita se cogió el coche, por la tarde ya estaba en Extremadura y por la noche estaba dando una rueda de prensa en Zamora, que es lo que tenía que hacer, que es la que era su obligación. ¿Era lo que usted buscaba? Hombre, desde luego, lo primero que buscaba es poner el acento en las responsabilidades y las obligaciones de cada uno. Este señor no estaba al pie del cañón como tenía que estar. Que, ojo, yo no digo que no tuviera que estar de vacaciones, que tiene derecho a las vacaciones como todo el mundo. Lo que digo es que después de 4 días que se está quemando un parque natural, que se está quemando tu tierra, que no hagas ni acto de presencia, ni siquiera entres por videoconferencia en los de COPI, me parece que, vamos, es una dejación de responsabilidades absolutamente insoportable. Vamos a ir a otros asuntos que tengo. Habla usted de que un ministro, me ha parecido entender que lo que no tiene que hacer es robar. Me pregunto, ¿escucha usted por los pasillos del Ministerio el eco de Ábalos? ¿Cómo le afecta esa cuestión a estas alturas? ¿Le pesa la crisis que el caso provocó en el Partido Socialista? Bueno, hombre, es evidente que no es agradable, ¿no? Pero el eco suena poco, entre otras cosas, porque yo esto lo tengo que recordar muchas veces, quizá no lo he hecho lo suficiente. Yo llego al Ministerio casi 3 años después de que Ábalos salga. Es que aquí ha habido un interregno que por lo que sea, oye, ha pasado completamente desapercibido. Resulta que Ábalos se fue y como que al día siguiente apareció Óscar Puente y yo soy una especie de sucesor, ¿no? Y no, ha habido un periodo de 3 años previo en el que ya cambiaron muchas cosas en el Ministerio y obviamente cuando yo llegué pues cambiaron más. Por tanto, los ecos pues se oyen de manera muy remota, ¿no? El Ministerio de hoy es otro ministerio, diferente como el resto de ministerios, claro. Usted defendió a Ábalos cuando se encendieron las primeras alarmas. Imagino que ya no defiende su honorabilidad, no lo sé. Se lo pregunto también porque dudaba de las supuestas adjudicaciones irregulares que denunció Aldama y que llevaron a Cerdán a la cárcel. ¿No es usted tan ingenuo? No, vamos a ver. Cuando tú aprecias mucho a una persona, cuando la has tratado, cuando la admiras, te cuesta mucho creer determinadas cosas. Y a mí me sigue costando mucho creer que un hombre al que yo he admirado, al que he apreciado mucho y obviamente sigo sintiendo por él aprecio, me cuesta mucho creer que un hombre tan inteligente haya hecho esas cosas. Y hasta que no las vea probadas, pues me va a costar creerlo. Es verdad que algunas de las cosas que se han desvelado, pues hombre, no son decepcionantes, ¿no? Pero también digo, bueno, hay extremos en la investigación que se tienen que aclarar y demos tiempo al tiempo a ver qué es lo que sucede. Yo sí le digo que, por ejemplo, en relación con los papeles famosos de Aldama, lo que nosotros hicimos fue aportarle al juez la información de la que disponíamos. Y desde luego no ratificaba, no había nada en los expedientes que nos avisara de irregularidades. Pero cuando escuchaba a Ábalos y a Cerdán hacer esos comentarios sobre las mujeres, ¿usted sigue apreciándole a pesar de eso? ¿Se puede perdonar todo a los amigos o a la gente que quiere? No, vamos a ver, no es que yo perdone, yo tampoco soy un juez, no tengo que juzgarle, ¿no? No, vamos a ver, es evidente que ha habido cosas muy decepcionantes, ¿no? Y cosas, pues para mí difíciles de creer, ¿no? Pero en todo caso, esas son actitudes de carácter moral que bueno, todos tenemos nuestra valoración. A mí me preocupan sobre todo las que tienen una consecuencia jurídica y que pueden poner en entredicho qué se hizo en el Ministerio, a qué se destinó el dinero, si se favoreció a empresas a la hora de contratar o no, algo que a mí me parece absolutamente inadmisible. Esa es la historia, ¿no? Como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ¿es el transporte ferroviario lo que más le preocupa? Porque mientras crece el número de viajeros, 3,5 millones en julio, si no tengo mal el dato, pues también crecen los problemas. Pasó este verano, catenarias rotas, robos de cable, retrasos, problemas de mantenimiento. Yo no sé si se puede ser benévolo si es crisis de crecimiento más crítico y plantearlo como crisis de gestión. Bueno, vamos a ver. A la primera, ¿qué le preocupa? ¿Le preocupan más los trenes que otra cosa? Sí, porque yo soy el ministro de los aviones y de los aeropuertos y ahí no hay problemas. Soy el ministro de los puertos y ahí no hay problemas. Soy el ministro de las carreteras y ahí, bueno, hay problemas en algunos casos, pero digamos que no hay tanto foco. Donde está puesto el foco, evidentemente, es en los trenes. Y a partir de ahí, pues yo creo que lo fundamental en este momento es hacer un análisis objetivo de qué es lo que está pasando en el sistema ferroviario español, ¿no? Lo primero, cómo estamos a nivel de incidencias y a nivel de puntualidad, que es donde todo el mundo pone el acento, ¿no? Bueno, pues ahora mismo en el ámbito europeo solo Suiza supera a Renfe en materia de puntualidad. Solo la empresa suiza es más puntual que Renfe.
Hace pocos días, por ejemplo, hay quien me recordaba en redes, ¿no?, en la derecha cuando coge una campaña, no la suelta, que han despedido al presidente de la Deutsche Bahn porque los trenes llegan más tarde de 15 minutos, ¿no? Dicen eso, ¿no? No. Mire, en el estándar europeo de puntualidad se considera que un tren llega puntual si llega con menos de 15 minutos de retraso. En Alemania, el 50% de los trenes llegan con más de 15 minutos de retraso. En España, el 20%. Es decir, el 80% llega o puntual o con menos de 15 minutos de retraso. Fíjense si estamos en otro planeta respecto, no estoy hablando de Swahili, estoy hablando de Alemania. Lo mismo no sucede con Francia o con Italia. Somos un país que tiene mejor ratio de puntualidad que Francia y que Italia. ¿Por qué está pasando en España? ¿Por qué hay más incidencias? Es verdad. ¿Por qué esas incidencias tienen más repercusión? ¿Y por qué, digamos, hay este debate, ¿no? Bueno, España es un país que en este momento va camino de los 50 millones de usuarios al año en alta velocidad. Y cuando se habla de la década de los 90, esa década prodigiosa a la que algunos nostálgicos se remiten, estábamos en el 1.000.000 de usuarios. Había 6 trenes por día entre Madrid y Sevilla. Hoy, en el punto Torrejón de Velasco de la línea Madrid-Sevilla, pasan 289 trenes al día. ¿Qué significa eso? Significa que si a mí se me para un tren, como se me ha parado ayer o antes de ayer, tengo 10 trenes detrás y 10 trenes en el otro lado en una franja de 45 minutos. En los años 90 se paraba un tren y había 3 horas de margen, se reparaba, daba tiempo a tomarse un café. Ahora no. Ahora todo digamos que la sucesión de hechos en cadena es muy grande y las afectaciones son más grandes. Segundo, tenemos un material ferroviario, no me canso de decirlo, obsoleto. El último tren que entra en España antes de los famosos 106, que no han dado el resultado que nos hubiera gustado, entró en el año 2008. Hace de eso 17 años. Quiere decir que ahora mismo estamos en la tormenta perfecta en cuanto al material rodante. Tenemos un material rodante muy nuevo que está dando fallos de juventud, excesivos seguramente, y tenemos un material rodante obsoleto en sus últimos años de vida que también da fallos. Y por último, en la infraestructura estamos haciendo unas inversiones sin precedentes. El año pasado el Ministerio de Transportes ejecutó 4.500 millones de euros en inversiones, 2.000 en la alta velocidad y 2.500 en la red convencional. Por primera vez en muchos años invertimos más dinero en el tren no de alta velocidad que en el de alta velocidad. Este año vamos camino de los 5.000 millones en ejecución. ¿Qué significa eso? Significa que estamos haciendo mucha obra y nosotros además no cortamos para hacerla. Por ejemplo, en Alemania, que ponía el ejemplo antes, la Berlín-Hamburgo está cortada en este momento. ¿Por qué? Porque tienen que actualizarla. Nosotros la Madrid-Sevilla la hemos renovado entera, estamos acabando ya de renovarla, nos hemos gastado 750 millones en renovarla y lo hemos hecho mientras prestábamos el servicio. ¿Eso qué sucede? ¿Qué produce? Produce averías, produce incidencias, etcétera. ¿Por qué? Porque un día los trabajos no se devuelven bien, porque un día un operario toca un cable, etcétera. Es un sistema tremendamente complejo. Y añado un último elemento de este verano. El año pasado, el 7% de las incidencias eran ajenas a Renfe y Adif. 7%. Incendios, robos de cable, arrollamientos, gente que se tira al tren, o en un paso a nivel, o en otro sitio se atropella un vehículo, etcétera. Este verano, el 23% de las incidencias han sido ajenas. Por ejemplo, una enorme parte de las incidencias han sido incendios. Incendios en el entorno de las vías o en zonas próximas que nos obligan a cortar la corriente eléctrica y a cortar el servicio. Casi 1 de cada 4 han sido externos. Esta es la realidad de nuestro sistema ferroviario. Y a partir de ahí, pues la campaña de la derecha que yo ya conozco y que ya he vivido. Yo esto ya lo he vivido. Yo era alcalde de Valladolid, había un atasco y crearon un hashtag que ponía Puente Atasca, porque yo hacía carriles bici y ponía carriles bus. Yo me fui, se cargaron los carriles bici, se cargaron los carriles bus y hoy hay más atascos. Y los que decían Puente Atasca hoy están callados. Yo esto ya lo he vivido, ya soy perro viejo en estas cosas, ¿no? Ministro, insiste su partido y su gobierno en que van a llevar nuevos presupuestos al Congreso, esta vez sí,
Pero a día de hoy ni han hablado con ningún socio, ni han registrado papel alguno, y el techo de gasto tendría que presentarse antes del 1 de octubre. No sé si habrá tiempo. ¿Mantiene usted el compromiso? Yo esto no lo sé, esto tendrá que responder quien haya hecho el compromiso. Pedro Sánchez. Yo soy el de transportes. O sea, pero tiene usted preparado, solo me faltaba que yo tuviera también que ser el de Hacienda, ¿no? ¿Tiene usted preparado el material? ¿Le ha pasado nosotros, a Hacienda sí, todo? Hombre, nosotros desde los ministerios le aportamos indudablemente al Ministerio de Hacienda pues todo nuestro desideratum en el caso eventual de que hubiera unos presupuestos. Pero también quiero decir una cosa, ¿no? No digo que no sean importantes los presupuestos y que en un momento como este unos presupuestos arrojen un mensaje político importante, ¿no? de consolidación, de una forma de gobernar, de una alternativa política, etcétera. Pero sí digo, que no haya presupuestos no quiere decir que no se gobierne, hay un Ustedes marco. tienen la obligación constitucional de presentar los presupuestos y sí, hay 2 años que no lo han hecho. Sí, que no lo discuto, pero también tengamos las cosas claras. Los presupuestos son un marco, nosotros estamos jugando con el marco de 2023, pero ese marco se varía con modificaciones presupuestarias que se han hecho por docenas en los últimos 2 años. Quiero recordar, por ejemplo, que las ayudas al transporte no estaban contempladas en los presupuestos de 2023 y son más de 2.500 millones de euros y se han habilitado. Es decir, los presupuestos son importantes, sin duda, es lo más aconsejable, sin duda, pero oiga, que el país está creciendo al 2,6 sin presupuestos, y se está gobernando y se están tomando decisiones todos los días en el Consejo de Ministros que están en el marco presupuestario o que se habilita un marco distinto para que puedan, a través de modificaciones, para que puedan ser reales, ¿no? O sea, no me dice, no sabe si pese a su cercanía con Pedro Sánchez, no sabe si el compromiso que él realizó y que no sé si reiterará esta noche con Pepa Bueno de que se presentan presupuestos esta ocasión se va a producir. No lo sé, no lo sé. Claro, entonces deja más margen a la especulación de lo que sugiere Podemos. Se comentaba hace un rato en esta tertulia que estarían preparando el terreno para adelantar las elecciones. No hay un acuerdo, presentan los presupuestos, no hay un acuerdo sobre presupuestos. Mire, y nos vamos a elecciones. Lo de los presupuestos o no, lo ignoro. Lo de adelantar las elecciones para mí sería una tremenda novedad, porque yo todo lo que le he escuchado al presidente del gobierno, en público y en privado, es que la legislatura se va a agotar. Por tanto, no hay ningún indicio tampoco, ¿no? Ninguno. Hay crisis de gobierno porque María Jesús Montero, precisamente la ministra de Hacienda, tiene que salir del gobierno en breve para volcarse en las andaluzas. ¿Va a ser una crisis importante, profunda? Es que no sé ni si va a haber crisis. Pero, ministro, no sabe usted nada. No. Esa es una pregunta personal e intransferible al presidente del gobierno, que es, a mí me hacen gracia este tipo de especulaciones, porque, o sea, no creo que el presidente del gobierno hable con nadie si tiene alguna intención de cambiar el gobierno y cómo quiere cambiarlo. Yo creo que eso es un tema que lleva él personalmente y solo él sabe responder. Es decir, yo desde luego le aseguro que no tengo ni la más mínima constancia de que vaya a haber una crisis de gobierno, ni tendría por qué tenerla. Usted faltaría a su mandato constitucional si dijera algo de lo que se habla en el Consejo de Ministros, pero seguro que tiene alguna... Es que eso tampoco se habla en el Consejo de Ministros. Aquí hay un señor que ha estado en el Consejo de Ministros sentado y le puede ratificar que en el Consejo de Ministros se habla de los asuntos que van es una cosa, no es muy divertido, un Consejo de Ministros. No, ya me imagino. No, lo digo porque estoy pensando también, al margen de esto de las elecciones, que como ustedes dicen, y es verdad, corresponde a Pedro Sánchez, la cuestión de Israel. Uh-huh. Es verdad que el gobierno español es de los gobiernos europeos que está siendo más contundente con Israel, pero todavía hay pasos que dar. Se van a dar por parte del gobierno, y si quiere usted, por no ir a una pregunta la que me dirá que el gobierno es colegiado y tal, me gustaría conocer la opinión del ministro de Transportes sobre lo que está pasando en Gaza, sobre que se siga manteniendo el comercio de armas con Israel y sobre la tibieza de la Unión Europea con respecto a todo esto, si la comparamos con la del gobierno español. Madre mía, y me pides que me meta en jardines que encima no es lo mío. Pero vamos a ver, sobre lo que está pasando en Gaza yo tengo una opinión muy clara. Y lo que está pasando en Gaza es una atrocidad absolutamente intolerable. Es un acto, quien dice que evidentemente hubo una espoleta, que es los atentados de Hamas, pero a partir de ahí la respuesta de Israel es injustificable.
Es decir, no hay ninguna proporción entre lo que se está haciendo y lo que se padeció. Nosotros hemos vivido la lacra del terrorismo y vamos, nunca se nos ocurrió actuar de esta manera. Por tanto, lo de Gaza es lo que es. Un genocidio en toda regla. En fin, no hay calificativos para describir lo que está sucediendo ahí. A partir de ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer España? Pues intentar que las decisiones que tome sirvan de algo. Por ejemplo, el reconocimiento de Palestina como Estado ha servido para contagiar a otros países de la Unión Europea y fuera de ella que se han decidido a tomar la misma medida. Yo creo que tenemos que, en este momento, ser prácticos por una cuestión muy clara, y es que, de alguna manera, hay que tratar de frenar eso. No tengo claro qué otro tipo de medidas pudieran contribuir a frenar el genocidio. Y también digo, y seamos realistas, si otros países con más peso en el contexto internacional y la propia Unión Europea no se mojan como tienen que mojarse, va a ser muy difícil revertir la situación en Gaza. Yo creo que Israel tiene tomada una determinación que la va a llevar hasta el final, y si alguien con real poder en el contexto internacional no les hace frente, van a seguir con el plan hasta sus últimas consecuencias. Y soy pesimista, sin duda. Señor Puente, usted es hoy, me consta, una persona cercana a Pedro Sánchez. Le hago una pregunta un poco personal, ¿no? ¿Cómo se encuentra el de ánimo y cómo le afectan todos los casos de corrupción, supuesta corrupción entre antiguos hombres de confianza y hasta las investigaciones a su propia esposa? Bueno, yo al presidente le veo bien, le he visto hace unos días, le veo animado, con la misma determinación que él tiene. Es un hombre con un ánimo que a mí me deja perplejo, ¿no? Porque con todo lo que le está tocando padecer, pues yo le veo muy entero y muy animado, ¿no? Yo distinguiría dos cosas en eso que me has preguntado. ¿Cómo le afecta las investigaciones a determinados exmiembros del gobierno, etcétera? Pues, hombre, evidentemente le supone una enorme decepción, ¿no? ¿Cómo le afecta las investigaciones a su mujer o a su entorno familiar? Pues, hombre, yo creo que todos tenemos familia, no hay más que ponerse en su lugar. Yo, por ejemplo, yo no sé si hay alguien en este país que me lo pueda explicar qué es exactamente lo que se le atribuye a Begoña Gómez. No lo acabo de entender. Y no entiendo. Se empezó con Europa, ahora se está con la asesora, en fin, no entiendo. Entonces, que a tu mujer le estén investigando, y desde mi punto de vista no hay mucha duda sobre ello, con el único objetivo de dañarte a ti políticamente, pues eso, vamos, si me pasara a mí, no sé cómo estaría, sinceramente. ¿Está pendiente del próximo informe de la UCO a ver qué dice? No. Si se refiere usted a mí, yo... No, hombre, no está en ninguno. Yo entiendo que no está en ninguno, pero que le afectan a su partido y al gobierno, a miembros del gobierno y a miembros destacados del partido, miembros del gobierno. Yo creo que no podemos vivir pendientes de informes policiales. No se puede vivir pendiente de eso. Yo no vivo pendiente de eso, sinceramente. ¿Cómo se recuperará el PSOE de todo esto? Si es que no aparece por ahí algún resquicio de que ha habido financiación irregular, ¿o puede usted decir que no ha habido financiación irregular? Hombre, yo no he formado parte de las direcciones del partido, y no tengo conocimientos de financiación, pero me extrañaría muchísimo. Entre otras cosas, fíjese, porque yo creo que el marco legal actual es un marco en este aspecto muy garantista. Es muy difícil en este momento que haya financiación ilegal en los partidos políticos. Por tanto, no lo creo, sinceramente. Y le preguntaba también cómo se recupera el PSOE de todo Pues esto. Trabajando, dando tiempo para que también el ciudadano digiera las cosas que han pasado, tratando de explicarse y poner las cosas en contexto y tomando medidas que mejoren la vida de la ciudadanía. Hay asuntos pendientes que mejorar y creo que la izquierda, el Partido Socialista desde luego es un actor fundamental, la izquierda es la que tiene que poner solución a esos problemas. Creo que si eso se hace, estamos en condiciones de volver a repetir un buen resultado electoral y poder seguir gobernando. Es cuestión de eso. Tiempo, trabajo, explicaciones y medidas. ¿Pensando usted por dónde va a ir su próximo tuit? No. Los tweets los medito poco. Sí, eso pensaba yo. No, pero también hay que decir una cosa, en honor a la verdad, ministro, que durante la Dana, sobre todo en las obras de reconstrucción, los medios de comunicación supimos lo que estaba pasando porque el ministro de Transportes estaba constantemente dando información. Mira, hay mucha controversia con el tema del Twitter mío y tal y cual. Sí, la seguirá viendo. Mi Twitter es una herramienta polivalente que sirve para muchas cosas.
de principio me da un canal de comunicación directo con la ciudadanía que de otra manera no tendría. Estoy en los 300.000 seguidores aproximadamente, todos auténticos, yo no he comprado un seguidor, tanto yo me relaciono con los ciudadanos de una manera muy directa. Segundo, emito mensajes que los medios de comunicación, por la razón que sea, oye, os hacéis eco de ellos, ¿no? De manera que si quiero decir una cosa y que los medios os hagáis eco, nada como poner un tuit. Y tercero, también en determinados momentos es un instrumento de utilidad pública, como lo fue en el caso de la Dana, que sirvió para dar moral, para dar información, para dar ánimos también a los que estaban trabajando, para reconocer lo que hacían. Yo no voy a renunciar a esa herramienta. Y, hombre, es un poco pueril hacer lo que hace el Partido Popular, que se dedique a trabajar y que deje el Twitter, como que fueran cosas incompatibles. Yo voy en el coche oficial un montón de horas al día, voy de un lado para otro, yo voy en avión, yo voy en tren, o sea, tengo un montón de tiempo en los viajes que podría utilizar para simplemente mirar a las musarañas. Leer informes del ministerio, sí, que es una cosa muy pesada. ¿Qué crees? ¿Que no leo informes? Y la prueba de ello, mira, es que cuando hay una comparecencia parlamentaria en la que hay que hablar de la materia, quien no tiene ni pajolera idea es el PP. Y el ministro creo que se lo sabe. Yo me precio de conocer mi campo y reto a cualquiera en un debate o en una entrevista que me pregunte por mi campo y yo tengo argumentos, información, etcétera. Y eso es compatible con ser combativo, con decir cosas sobre política general, con opinar de fútbol o de yo qué sé. En fin, el hombre, el ser humano es tremendamente poliédrico y no tiene una sola cara, tiene muchas facetas, yo por lo menos las tengo. Y ya termino y no le tengo más, ministro, le agradezco profundamente que haya venido a este tiempo de radio y en este primer programa. Solo una cosa, se abre el año judicial con el fiscal general del Estado como está, ya conocemos su opinión, imagino que usted sigue manteniendo que es inocente y que hay una campaña contra él, y hoy la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias por el pendrive de Leire 10 y ha ordenado analizarlo. Seguimos con ese bucle, ¿no?, que hablábamos hace un momento. La justicia investigando, buscando y no sé si encontrando. En el caso del fiscal general, mi opinión se resume muy bien en el voto particular de un magistrado o magistrada del Tribunal Supremo en el que dice que no hay elementos probatorios suficientes como para sentarle en el banquillo. Por tanto, no es que lo diga yo, lo dice un magistrado del Supremo, ¿no? Yo he sido abogado 20 años. Y sinceramente me identifico plenamente con los postulados de ese voto particular, porque en mi trayectoria profesional no hubiera visto a nadie jamás sentarse en el banquillo por la filtración de un correo electrónico sin una prueba directa. No estamos hablando aquí de cosas, en fin, opinables, no. Aquí se le imputa a este señor que ha filtrado un correo electrónico. ¿Con qué pruebas? Con ninguna. Nadie, no hay una sola testifical que diga que lo filtró él. Por supuesto, del correo electrónico filtrado como tal no hay ningún tipo de rastro en su correo, y todos son conjeturas de que si a tal hora recibió no sé qué. Con eso no se sienta una persona en el banquillo, y mucho menos a un fiscal general. Eso en mi mundo jurídico, en el que yo recuerdo, en mi ejercicio profesional del día a día, que es bastante, por cierto, más normal que esto que estamos viendo en el Tribunal Supremo y en otras instancias. Los jueces normalmente, pues oye, se tientan mucho la ropa antes de poner a alguien en el banquillo de los acusados. Eso en mi mundo no hubiera sucedido. Hoy vamos a debatir el Real Decreto de los permisos en nuestro país, por fin, para mejorar la vida de las familias. Vamos a subir el salario mínimo, vamos a aprobar una norma que tiene que ver con la vida y los derechos de la gente de la cultura, por primera vez la reforma laboral de la gente de la cultura, y vamos a aprobar algo muy importante que digamos que es como una especie de reforma laboral para la juventud en España, que tiene que ver con el estatuto del becario. Esto nada más llegar, por tanto, con muchos proyectos y con muchas ganas. Dice la oposición que el gobierno es caduco, que le huele como a rancio, vicepresidenta. Yo creo que lo que es rancio es hacer políticas caducas. Y esto es lo que la gente no quiere. Fíjese, hemos vivido una catástrofe ambiental de vidas en Galicia, en Extremadura, en muchísimos sitios, en Castilla y León. He estado con gentes afectadas por el fuego, con sectores productivos, con los agentes sociales, con niños y niñas que me trajeron dibujos de cómo veían ellos, cómo sentían, cómo ardía Ourense, el miedo que pasaron y cómo se destruía su vida, y la respuesta que daba el Partido Popular era dar tortas.
Esto sí que es caduco y viejo, esto sí que no da ningún voto, esto sí que no sirve para nada. Lo único que quiere la gente es tranquilidad y que la política le arregle sus problemas. Y yo sigo diciéndolo, el señor Feijóo que siga por este camino, que lo único que hace es ensanchar los votos, ser un granero de votos para Vox, para la extrema derecha. Por tanto, yo creo que hemos visto ayer a un Feijóo, que lo conocemos siempre, emulando al señor Fraga, ¿no? en la Carballeda, en Galicia, pues sin ninguna propuesta de país. Ustedes han escuchado hablar a Feijóo sobre las condiciones de vida de la gente, sobre la vivienda, sobre qué va a hacer con la jornada laboral, qué va a hacer con, ¿no? por ejemplo, sus propuestas para los incendios. Dignificar las condiciones del personal que trabaja en los incendios. ¿Cómo, señor Feijóo? ¿Cómo? Yo, que soy ministra de Trabajo, ¿está dispuesto, donde gobiernan, a tener al personal contratado de manera estable a lo largo de 12 meses del año, con la formación debida, con los medios debidos, sí o no? Esto es lo que quiere la gente. Ahora vamos a hablar de los incendios, de la gestión de las comunidades autónomas, pero para que nos quede claro, ¿usted se compromete a agotar la legislatura? No me puedo comprometer, yo en política ya peco de exceso y prudente, pero yo creo que estamos, el presidente del gobierno, yo misma, Sumar, el PSOE y Sumar y el resto de formaciones políticas, desde luego embarcados en un proceso que mejora la vida de la gente. Fíjense, es que subir el salario mínimo, ¿ustedes saben lo que es? Mi padre, que fallecientemente falleció, me decía siempre: Yolanda, pensad lo que pasa cuando gobiernan. Y es que los estamos viendo. Fíjense, estamos ante un Partido Popular que ha negado la DANA, ha negado las olas climáticas, niegan el cambio climático. Un Partido Popular que donde gestiona es todo un desastre. Lo digo como lo pienso, sinceramente, y de lo que se habla son de las medidas que saca adelante el gobierno de España. Por tanto, claro que estamos embarcados en seguir gobernando para mejorar nuestro país. Y no da igual quién gobierne. Lo vuelvo a decir, siento mucho. A mí me gustaría encontrarme, ya lo sabe usted, a un Partido Popular, bueno, pues que hiciera pues de la gestión pública, de las propuestas de país y de la discusión, ¿no? Tuvimos un interludio de un Feijóo que no sé si fueron 15 días, 20 días, que estaba dispuesto a hablar de jornada laboral, estaba dispuesto a negociar medidas de conciliación de la vida laboral. Bueno, pues esto fue 15 días o un señuelo, porque rápidamente le ajustaron las cuentas en su partido y le dijeron que por aquí no. Bueno, pues el ruido político no mejora la vida de la gente. Vamos a hablar de los incendios. ¿Qué balance hace usted de la gestión, de la respuesta del gobierno ante los incendios que han asolado nuestro país? Mire, también le quiero decir algo. El Partido Popular gobierna en 11 comunidades autónomas. Tienen competencias exclusivas en sanidad, en educación, en la dependencia, en la ordenación del territorio, en comercio, en prácticamente todo. El balance que hago lo vamos a hacer de manera técnica y científica cuando los fuegos estén definitivamente apagados y cuando tengamos una resultante no solo de hectáreas quemadas, que ya las tenemos, sino del impacto social, económico, ecológico y vital que tiene esto. Han fallecido personas. Por cierto, quiero dar las gracias a todos los medios de extinción, a todo el personal, pero también a los agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas, que también, como una vez más en España, han salvado con sus manos sus casas, sus animales, su vida, en definitiva. Por tanto, esto también. Vamos a hacer el balance. Ahora bien, el ruido político, de verdad, pediría de una vez por todas que se calle. Cuando hay crisis como estas que hemos vivido en España o como la DANA, por favor, o sea, dediquémonos a gestionar y a gobernar. ¿Qué me gustaría a mí? Pues que haya un antes y un después. La violencia y la virulencia climática y lo que vamos a vivir en España, según nos refieren los científicos, desde ya mismo va a acompañarnos. Por tanto, tiene que haber un punto y aparte. ¿Qué me gustaría? Pues políticas públicas centradas en la prevención de incendios. ¿Cómo se prevén los incendios? Trabajando a lo largo de todo el año. Llevo todo el verano diciendo los incendios se apagan en invierno. ¿Haciendo qué? Pues reforestando con especies autóctonas. ¿Haciendo qué?
qué? Lo dicen muy bien los agricultores, las agricultoras y la ganadería. La ganadería extensiva. Necesitamos tener cabras, ovejas, pastos. Necesitamos una política del rural que no tenemos en España. Por tanto, claro que hay que tener un acuerdo sobre estas materias. ¿Qué me gustaría? Hacer este balance y ponernos de acuerdo en algo. Es que ni siquiera en lo que hemos vivido en nuestro país, ¿no?, dramático, que además, por cierto, es que fíjese, el señor Feijóo conoce muy bien, gobernó 13 años la Xunta de Galicia. Nos llevan acompañando los incendios, por desgracia, toda la vida. Pero es que ahora son de una virulencia sin precedentes. Por tanto, ¿qué me gustaría de balance? Hombre, que nos pongamos de acuerdo en algo, un punto y aparte, y por favor, las formaciones políticas de la mano de la ciencia con los especialistas, que hagamos lo que tenemos que hacer. Esto es lo que me gustaría. Que yo entiendo que ese acuerdo o ese pacto para la prevención, por ejemplo, que usted está planteando, debería hacerse con las comunidades autónomas, porque son ellas precisamente las que tienen las competencias. Pero es que tiene que ser, sin lugar a dudas. De verdad, o sea, vamos a ver, nos vienen alertando de lo que no hay que hacer y de lo que tenemos que hacer para evitar los incendios. Por ejemplo, en Galicia, ustedes ven, ¿no?, hay zonas que se preservaron perfectamente, los viñedos, que tienen una resistencia brutal, calmaron el fuego y sirvió, ¿no?, de cortafuego real, y luego las otras zonas, que ya sabemos qué es lo que no hay que hacer, pues claro, fueron absolutamente depredadas. Pero es que, claro, es que nos estamos consumiendo el planeta. Por tanto, me parece que de la mano de la ciencia tenemos que tomar las medidas ya urgentes. Estas cuestiones con las que tenemos bastante claro que necesitamos es, yo lo digo claro, no pueden estar en las manos privadas la prevención de incendios. Soy clarísima. Es como las emergencias, como una parte del Estado no puede estar privatizada. 2, necesitamos condiciones laborales dignas, estables, con formación a lo largo de todo el año. No es así. Hemos escuchado a un presidente de una comunidad autónoma o un consejero que ha dicho que era un despilfarro estas políticas. Han recortado los servicios de extinción de incendios. Pues este no es el camino. Por eso hablo de un punto y aparte. ¿Podemos ponernos de acuerdo en algo? Con la ciencia. Si es que, fíjese, la emergencia climática no es ni de derechas ni de izquierdas. La emergencia climática es el pasado o el futuro. Y uno puede votarle a la derecha, votarle a la izquierda, pero la emergencia climática está aquí. Por tanto, creo que es o el pasado, eso sí que es caduco, señor Feijóo, el pasado o el futuro. Y el futuro está de la mano de la ciencia, de una prevención de incendios eficaz, de la estabilidad en el trabajo, de una reforestación autóctona y no los monocultivos, ¿no?, que asolan mucha parte del país, en definitiva, de hacer otras políticas. Nos ha dicho que tiene previsto subir el salario mínimo interprofesional. Sí. Denos algún detalle más. ¿Desde cuándo? ¿A cuánto ascendería? Bueno, vamos a convocar, como saben, lleva trabajando todo el año la Comisión de Expertos y Expertas. La vamos a convocar con carácter inmediato ya, estos días. Y como siempre digo, me quedo de la mano de los expertos y las expertas que van a hacer sus cálculos, sus cómputos. Y más allá de lo que me gusta a mí, como saben, siempre respeto las tareas que hacen, que no suele ser muy habitual en política, pero lo que deciden los expertos y expertas suelo llevarlo a la mesa del diálogo social. ¿Qué me gustaría? Que hubiese un acuerdo en la mesa de diálogo social, pero, insisto, lo vamos a hacer ya y, como siempre, me van a permitir que les diga que es una política de éxito la subida del salario mínimo interprofesional en España. Y a partir de la próxima subida, los que cobren el salario mínimo interprofesional van a tener que pagar IRPF, vicepresidenta. Bueno, esta ya saben que fue un debate, ¿no?, que no había pasado nunca en nuestro país. Nuestra posición es clara. Yo sigo diciendo que, como ha pasado, ¿no?, y por fin lo resolvimos, que las rentas salariales de las que hablamos en esta ocasión, la justicia fiscal tiene que empezar por arriba y no por abajo, porque estamos hablando de rentas salariales ínfimas. Por tanto, que se ponga el foco en mi país, ¿no?, en unas rentas salariales pequeñísimas y no en las rentas salariales, ¿no?, en las que tienen que contribuir, no porque lo diga yo, sino porque lo dice el artículo 31 de la Constitución española, tienen que contribuir más, pues me da un poco de tristeza. Pero bueno, este asunto está solventado ya. ¿Eso es un no?
¿No tendrán que pagar el IRPF? Ahora ya hemos hecho la norma para que en este año no. Bien. Sí. Hablando de los presupuestos, cuando usted pide más políticas sociales, ¿en concreto a qué se está refiriendo? ¿Más políticas sociales y más políticas de izquierda, dice vicepresidenta? Pues fíjese, más políticas sociales es lo que hemos hecho con los permisos. Comparecí el día del Pleno de la Corrupción sacando un decreto que llevaba bloqueado 2 años en el Gobierno y dije que era clave. Esto es política social. Las mujeres y los hombres en nuestro país que son padres y madres tienen derechos. Y, por cierto, en un país de mediado en materia de política pública de familia. 2, subir el salario mínimo es política social. 3, el estatuto del becario, erradicar la precariedad, es política social. Mejorar la dependencia es política social. Pero fíjese, nosotros somos claros, la prestación universal por hijo, por crianza, que es la medida más eficaz en los países de nuestro entorno, junto con la educación universal de 0 a 3 años, vamos a seguir trabajando por ella. Esto es sumar, y es lo que aporta sumar en el Gobierno. Y son políticas públicas que funcionan. Es un giro social copernicano que enclave a la ciudadanía con su país. Y un tema central, que lo dejé propuesto para el final, la vivienda. ¿Qué van a hacer ustedes o qué van a proponer en materia de vivienda, que ya es una especie de emergencia nacional, vicepresidenta, porque ya hay gente que no puede vivir en estas circunstancias? No, hay gente, ya no, es que no se puede vivir. Es que el proyecto de vida de los jóvenes en Vigo, en Madrid, en cualquier ciudad de nuestro país, es compartir piso. Por tanto, claro que, fíjese, le decía antes, competencias de las comunidades autónomas. Es que el Partido Popular gobierna 11 comunidades autónomas. Tiene materias de competencia en esta cuestión. Pero es que además, no solo es esto, es que le ha dicho a todos los españoles que no aplica la ley de vivienda. Por tanto, nosotros aquí tenemos discrepancias con el Partido Socialista y, por supuesto, con el Partido Popular. Nosotros creemos que hay que intervenir el precio de la vivienda, que tenemos que hacer una intervención inmediata con los alquileres turísticos y los alquileres de temporada. Fíjese España, ¿no? La incidencia que tiene, lo hemos visto en el verano, en muchísimas comarcas y en muchas zonas, la presión turística que tenemos. Es que no solo a veces me hablan ustedes de Madrid, de Barcelona, de Granada, de Sevilla. No, es que yo vengo de Galicia y ya es imposible afrontar un alquiler. Por tanto, le hablo de lo social, de la vivienda, por esto, porque es clave y necesitamos que el Partido Popular aplique la ley de vivienda y se disponga a hacer algo útil por el país. Insisto, porque uno quiere las competencias para algo. A mí me apasiona ser ministra de Trabajo. Es de las cosas que más me gusta, mejorar la vida de la gente trabajadora, que en definitiva somos todos y todas, porque rentistas y gente rica hay poca. El resto, todos ustedes, todos nosotros somos profesionales y trabajamos. Pues es apasionante, pero uno querrá gobernar o ser presidente de una comunidad autónoma o presidenta para mejorar la vida de la gente, ¿no? Pues tienen en sus manos cambiar la política de vivienda en España. Pero esto es clave, porque podemos seguir subiendo el salario mínimo, que se lo consume todo. Otro desafío que tiene usted, clave para este curso político, es la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. ¿Cómo lleva las negociaciones? ¿Cómo va? Pues seguimos negociando y trabajando intensamente. Lo vuelvo a decir, no hay mejor política útil que meterse en la vida de 12 millones y medio de personas, que son los afectados. Fíjese, yo este verano, en casa de mi familia, he hablado con muchísima gente, y afortunadamente, y conversado con mucha gente. He estado con grupos de personas votantes del Partido Popular, gente joven, votantes del Partido Popular, no del PSOE ni de Sumar. Y de lo que me hablaban era de esto y de los permisos. Pues bueno, nosotros, el Gobierno de España ha cumplido. Yo sigo negociando, por supuesto, haremos lo que tengamos que hacer. ¿Pero dónde está el escollo, vicepresidenta? ¿Qué partidos son los más reticentes a reducir esa jornada laboral? Bueno, yo quiero agradecer a todas las formaciones políticas, y lo digo en serio, a todas, la defensa de esta norma, porque hay bastante vocación de acompañamiento, lo digo honestamente. Fíjese, hablaba antes del Partido Popular. Es que hasta el Partido Popular, con sus datos demoscópicos, sabe que esta medida es clave para su electorado. Esto que me pasa a mí, le tiene que pasar al señor Feijóo, seguro. De hecho, cuando un político no habla de un tema, es que no le interesa. ¿Cuáles son los escollos? Pues, sin lugar a dudas, el primero, 137 diputados del Partido Popular que tenemos hoy, que no sabemos qué van a hacer en esta materia.
Ahora bien, si el Partido Popular vota que no, como ya hizo con la reforma laboral, no le digo porque recuerden ustedes que yo me reuní de nuevo con todos los portavoces de las formaciones políticas en España, y el señor Feijóo dio la orden a su portavoz de no reunirse con la vicepresidenta del Gobierno sobre esta materia. No digo porque parece que no nos acordamos. Yo espero que el Partido Popular, como dicen, sean institucionales, y espero que nos den respuesta a esta reunión en septiembre, para que, si no quiere votar, ni acompañar, ni negociar la reducción de la jornada, le diga a los españoles por qué lo hace y que va a votar en contra. Pero digo porque aún estoy esperando. Todas las formaciones políticas, a quienes le agradezco a todas, me he reunido con ellas y son favorables y están negociando. Y por supuesto estamos. ¿Y el PP no le ha dado respuesta? No, si lo saben ustedes. De hecho, son públicas. Todas mis reuniones habían señalado fecha antes de agosto y la cancelaron porque al portavoz le dieron la instrucción de no reunirse con la vicepresidenta del Gobierno. Digo porque pasan los días y vamos acumulando noticias, pero tiene 137 diputados el Partido Popular. Si el Partido Popular hace lo mismo que hizo con la reforma laboral, igual que otras formaciones de derechas, que en fin ya sabemos lo que opinan, pues yo creo que los van a castigar los españoles y las españolas y ya está. Ahora, yo he hecho lo que tengo que hacer, en lo que creo, en lo que confío. Cualquiera que tenga una amiga, un amigo que trabaje en el comercio, en la hostelería, donde ustedes quieran, no curiosamente en sectores de los que se habla muchas veces, que ya tienen implantada la jornada laboral, la reducción, ¿no? Y en muchos sectores pequeños, en las peluquerías y demás, sino que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y me queda la esperanza de que el Partido Popular se siente en este mes de septiembre. Aprovecho esta entrevista para ver si me escucha. No, es que es muy grave, que una formación política que dice que quiere gobernar España no se reúna con una vicepresidenta para hablar de un tema central que tiene que ver con la vida de los trabajadores y las trabajadoras, con la productividad de las empresas, con las pequeñas empresas que no tengan nada que aportar, pues es importante. Vicepresidenta, mañana va a ser un día crucial por distintos motivos. Uno de ellos es que el Consejo de Ministros va a debatir esa quita parcial de la deuda a las comunidades que se lo soliciten. ¿Qué criterios quieren aplicar ustedes para llevar a cabo esa condonación? Bueno, fíjese, yo creo que esta es una propuesta modesta. Desde Sumar hemos presentado desde la Vicepresidencia del Gobierno observaciones a este acuerdo de condonación, porque creemos que la primera cuestión que debe regir este acuerdo es que no exista dumping fiscal entre comunidades autónomas. Aún no nos ha contestado el Partido Socialista. Fíjese, estamos condonando deuda a las comunidades autónomas que compartimos, ¿de acuerdo? Pero con comunidades autónomas que después bajan sustantivamente los impuestos y que después el resto de los españoles y las españolas tienen que sufragar. Comunidades autónomas, algunas de ellas que son ricas. Por tanto, primera propuesta, lógicamente, que en este acuerdo el dumping fiscal entre comunidades autónomas y la bajada masiva de impuestos para que después Juan Pueblo pague los servicios públicos de mediados, no. 2, creemos que hay comunidades autónomas que están infrafinanciadas de manera científica, no política. La peor financiada se llama Valencia, tiene que tener una dotación complementaria. Y hemos hecho una serie de observaciones que mejoran esa condonación. Es un primer paso. Y, por supuesto, respetando, faltaría más, los mandatos de los estatutos de autonomía y también denunciando, si me permiten, que tenemos un sistema de financiación autonómica que está caduco desde hace muchísimos años. Desde que gobernaba el señor Rajoy. Hablar de financiación autonómica es hablar de lo que dije antes, de competencias exclusivas, de la dependencia, de la sanidad, de la educación, de la vida de nuestros hijos y nuestras hijas. Y hombre, a mí que me gustaría pues encontrarme un Partido Popular, digo, ¿no?, que haga alguna propuesta, que deje de jalear y de hacer ruido y que ponga algo. Si no le gustan las propuestas que hace, ¿no?, que se hacen en esa mesa, bueno, pues que diga cómo debe, que está de acuerdo, porque fíjese, estos días, no hablando con todos los agentes sociales por los incendios, pero hablando también con los agentes sociales valencianos, con todos ellos, da igual, el señor del representante de la patronal valenciana, los agentes sindicales de la patronal valenciana, hay acuerdo en esto.
No son capaces, lo que está de acuerdo en lo social, no somos capaces de llevarlo a la parte política. Dice la oposición que lo de la quita parcial de la deuda es para satisfacer a los independentistas catalanes, vicepresidenta. El señor Feijóo tiene un pequeño problema, que es que el señor Rueda, mi presidente autonómico, quiere la condonación de la deuda. Entonces, yo, si me permiten, esta manera de hacer política en mi casa no me la han enseñado. Y los españoles no quieren esto. Ustedes se dan cuenta, es decir, el señor Rueda quiere la condonación de la deuda, igual que lo quieren el resto de presidentes autonómicos del Partido Popular. Faltaría más. No vale jugar con todo. Yo, si me permiten, nosotros sabíamos ya que teníamos una mala oposición en España, muy mala oposición. Digo mala porque, hombre, el Partido Popular, desde que yo soy ministra, ha votado en contra de todo. De los ERTES, de la revalorización de las pensiones, de la reforma laboral, ahora va a votar en contra de la reducción de todo lo que hace bien al país y que hace que España crezca y que vaya bien, ha votado en contra. Ya sabíamos que era una mala oposición, pero estamos viendo que también son malos gestores. Lo digo porque a los hechos lo tenemos. Por tanto, hombre, él podrá decir que es un complacer a Cataluña, lo puede repetir 1000 veces, pero no se va a convertir en verdad. Porque las comunidades autónomas que atienden servicios públicos de la gente, no de los partidos políticos, necesitan esto para tener buenos servicios. Y de hecho, pues claro, sus presidentes autonómicos y sus presidentas, claro que van a querer la condonación, aunque sea parcial. Si es un acuerdo, nosotros hemos tildado, ¿no?, de modesto, y por supuesto respetando el Estatut de Cataluña y el resto de estatutos autonómicos de nuestro país. Hay dos normas, no digamos, bueno, hay muchas normas, pero centrales. La Constitución española y los estatutos de autonomía, uno debe conocérselas y respetarlas. ¿Usted, vicepresidenta, estaría dispuesta a reunirse con Carles Puigdemont en Bélgica para cerrar las negociaciones que estén pendientes? Yo estoy dispuesta a reunirme con todo el mundo, con fuerzas que sean, desde luego, democráticas, y ya me he reunido con el señor Puigdemont y lo haría y lo hago. He tomado una decisión, ya lo saben. ¿Tiene una fecha incluso? No. Sí, usted lo digo, sí, yo soy transparente, o sea, no lo digo. Si me voy a reunir con el señor Puigdemont, lo diré como hago siempre, vamos. Pero he tomado una decisión que a veces me pregunto a mí misma si es correcta o no, que es no dialogar con la extrema derecha. Y a veces no entro en discusión con mi equipo de si esto es bueno o malo, no lo sé. Pero en todo caso es la única decisión que he tomado. Pero yo hablo con todo el mundo. La democracia es esto, hablar entre personas que no pensamos igual. Esto también me lo han enseñado en mi casa, porque hablar con los mismos todo el tiempo pues no ayuda a avanzar, francamente. Y en este sentido, ¿qué opina de la noticia que hemos conocido esta mañana de que Salvador Illa se va a reunir mañana mismo con Carles Puigdemont en Bélgica? Pues me parece que es un proceso de normalización democrática. El señor Illa, ¿no?, ya lleva tiempo en la Generalitat y entiendo que forma parte de un proceso de normalización normal. Fíjese, lo que no es normal es que una vicepresidenta se reúna con todas las formaciones políticas del país y el Partido Popular diga que no quiere reunirse con ella para hablar de un tema tan importante como son las relaciones laborales en España. Esto sí que no es normal. Pero que el señor Illa, presidente de la Generalitat, se reúna con el expresidente de la Generalitat o con cualquier dirigente de una formación política, es que esto es lo normal en política. No quiere mantener ninguna conversación con los extremistas. Santiago Abascal habló hace tan solo unos días, literalmente, de hundir el Open Arms. En su opinión, ¿qué límites debería poner la democracia al discurso del odio? Los derechos humanos. Esto, fíjese, no responsabilizo al señor Abascal, lo he dicho. Responsabilizo al señor Feijóo, que por activa o por pasiva gobierna con ellos y además está dispuesto a gobernar con ellos. Y esto, si me permite, es la razón por la que no va a llegar a la Moncloa el señor Feijóo. Tristeza. Todo el apoyo a las ONGs, como ya he hecho. Necesitamos más barcos como estos, muchísimos más. La mejor España es la que hemos visto en el Aquarius. España es un país absolutamente solidario. Necesitamos más gente así. Y estas afirmaciones del señor Abascal, desde luego, indican el camino que nunca un demócrata puede seguir. Por tanto, omisión a lo que diga Abascal, pero responsabilidad absoluta, que aún no escuché al señor Feijóo decir nada sobre esta cuestión. Con los derechos humanos no se juega, con las vidas tampoco, pero claro, tenemos a un Partido Popular que ha soltado amarras con la política migratoria en nuestro país.
Están callados los dirigentes autonómicos, salvo Ceuta, Melilla y Canarias, que por supuesto en el Partido Popular, claro, que quieren cumplir con los derechos humanos de los menores, de los niños y las niñas. Pero ustedes se dan cuenta que el Partido Popular, hasta este momento en mi tierra, en Galicia, jamás hubo un debate sobre esto. Ustedes se dan cuenta que está un Partido Popular, las declaraciones de ayer en materia migratoria parecían Vox o era peor, que parecen Trump todo, dan terror. Pero es que la gente de derechas legítimamente sabe, acogen a niños saharauis, respetan los derechos humanos de los menores. Es que esto es una locura donde se ha metido el Partido Popular. Es, desde luego, aparte del dolor que manifiestan, ¿no?, una ola de trumpismo con la que no hay que jugar, que es arriesgadísima y que está alimentando el señor Feijóo. El señor Feijóo no lo sabe, pero trabaja para Vox. Trabaja para Vox. La última entrevista que usted me hizo, se lo he dicho, es lo que pienso. Y los datos lo indican. El señor Feijóo se cree que comportándose como Vox, frena a Vox. Y lo que hace es ensanchar a Vox. Pero esta es la garantía de que no llegue a la Moncloa. Hablando de derechos humanos y del genocidio que Israel está perpetrando en Gaza, ¿el gobierno de España debería romper relaciones diplomáticas con Israel? Sí. Fíjese, permítame que le diga, y lo digo con muchísimo dolor. Hemos roto relaciones diplomáticas con Argentina, que para mí, que soy gallega, ¿no?, que Argentina y Galicia van de la mano, ¿no?, y hemos llamado a consultas a la embajadora y no sé qué, y fue dramático así. ¿Usted cree que es un genocidio retransmitido en directo, asesinando a niños y niñas a diario, matándolos de hambre, asesinando periodistas, no es razón suficiente? Pero hay un debate dentro del Ejecutivo. Sí, lo hay, sí. Y tenemos una discrepancia con el Partido Socialista, sí. Hay que romper relaciones ya, y la ley que presentó Sumar, como saben, de embargo completo. Permítanme que les haga una reflexión. La hipocresía. El profesor Núñez antes hablaba, ¿no? Nadie discute la vulneración del derecho internacional por Netanyahu. Pues cuando se vulnera el derecho internacional, igual que lo hacemos cuando lo vulnera Putin, pues ya está, ningún comercio con el señor Netanyahu, ni de armas ni de nada. Y la ruptura de relaciones absoluta. Lo hemos hecho con Rusia. Aquí no, ¿por qué? Una última pregunta antes de abrir nuestra conversación al resto de compañeros de la mesa. ¿El gobierno debe usar ya en su posición oficial el término genocidio o es que todavía tienen dudas? No, genocidio, y no tenemos ninguna duda, pero es que nadie tiene ninguna duda que es un genocidio, está planificado. Vengo del derecho, la definición técnica científica de genocidio en el ámbito internacional es que el señor Netanyahu, primero, que está planificado, ¿no?, en su hoja de gobierno, pero es que además lo dice sin rubor, se lo dice al mundo en un altavoz. Pero ya, fíjese, es que no quiero ni discutir, porque a veces hay, ¿no?, las discusiones en los términos. ¿Por qué no usa ese término todo el gobierno? Yo no lo sé muy bien. Hay una parte del gobierno que está claro que no quiere romper relaciones diplomáticas con Israel, es evidente. Nosotros desde Sumar lo tenemos clarísimo. Yo trabajo todos los días con la ministra palestina y acabo de venir de una asamblea de la OIT, la 113, el pasado, antes de las vacaciones, y he hecho 2 grandes acuerdos porque no podía ayudar, no directamente a Palestina, lo tuve que hacer a través de una organización internacional, busqué la OIT para ayudarla, estoy trabajando diariamente con ellos y con ellas, igual que hace el gobierno, y sé que lo que hace el gobierno de España, fíjense lo que está pasando en el Reino Unido, es muy importante, pero para nosotros esta posición es clave, porque es un genocidio, porque está claro que está perseguido por la Corte Internacional. Es que, en fin, son relativizables las normas internacionales y los derechos humanos. ¿Los niños palestinos valen menos que los niños en otras partes del mundo? Hay un antes y un después con esta masacre. Y me parece que, más allá de las discusiones legítimas terminológicas, de verdad, creo que ya está bien. O sea, es horrible lo que estamos viviendo y desde luego me van a permitir que les diga, lo de la Unión Europea nos va a juzgar la historia. La posición de Ursula von der Leyen estos días, estos meses, ya lo último, ¿no?, con el acuerdo de aranceles y con esta sumisión al señor Trump, está más entregada, ¿no?, a los intereses de los norteamericanos que de los europeos y las europeas. Me va a permitir que le diga que no lo comparto en absoluto.